Buenos días, querida familia de Dios. Le damos la bienvenida un domingo más a este lugar, ahí donde ustedes se encuentran. Dice la palabra de Dios que donde habitan los hermanos juntos en armonía, hay libertad. Dice que donde están dos o más reunidos, ahí está el Espíritu de Dios. Así que ahí donde ustedes se encuentren en su lugar, sea en la sala de su hogar, sea en el lugar donde se encuentre que nos esté sintonizando, ese es el lugar en el que Dios quiere ministrar a su vida. Estoy aquí con mi amada esposa y estamos tan contentos de nuevamente dirigirlos en este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Padre Celestial. Así que ¿por qué no trae a su familia y díganle: vengamos a adorar juntos y declaremos las riquezas de nuestro Salvador? Decimos juntos: es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad. Su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, decimos juntos: y toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dile: ven. Es hora de adorarle. Ven, ante su corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Y ven, y ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Una vez más, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dile: Él es Rey, Él es Rey.
gracias, Señor, te damos a ti. Oh, el Señor reina para siempre y adoramos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Decimos juntos, queremos ser. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. En día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, proclamador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Decimos los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Dilo. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 Declara conmigo. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 La gloria de Dios se demuestra en todo nuestro alrededor. Desde el momento en el que nos levantamos, el poder sentir ese respirar del Espíritu Santo en nuestras vidas, al poder mirar en los ojos de nuestros seres queridos, de nuestra familia. El Señor nos ha colmado de tantas bendiciones que a veces entendemos que es fácil perder vista cuando los momentos son difíciles. A veces es más fácil enfocarnos en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Pero la palabra de Dios, la cual nuestro Padre Celestial nos ha dejado, es para que podamos ser recordados de la grandeza de Él. Aun cuando nos habla en los pasajes bíblicos de cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto,
nos relata en su palabra que dice que aún después de los milagros que Él hacía, dice que nuevamente se olvidaban de lo que Él había hecho y se quejaban. Y Dios nos demuestra una y otra vez como un espejo. Su palabra es como un espejo que nos deja ver nuestra falta de fe en los momentos difíciles y deja que veamos que nuestro Dios, aún en los momentos más rudos y más pesados de nuestra vida, Él está presente. Así que, hermano, lo invito, hermano y hermana, a que juntos proclamemos y digamos: nuestro Dios es un Dios hermoso, poderoso y majestuoso. Y espero que al poder nosotros declarar esto en el día de hoy, que esto se vuelva una verdad, que de nuestra boca estas palabras se convierten en nuestro estilo de vida, en la forma en la que nosotros vivimos cada día de nuestra vida. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, en nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, de nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada le iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, tuyo el
gracias, Señor amado. Nombre sin igual y nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Dios mío, oro, Padre, que en este día tú nos recuerdes, Señor, constantemente que tu nombre es poderoso y que no hay necesidad a la que tú estés ajena. Padre amado, tú eres Dios que no abandonas, tú eres Dios que no dejas. Tú eres Dios presente en todo tiempo. Padre, en los momentos de inquietud, que tu Espíritu Santo nos acuerde que el mismo que resucitó, el mismo que vive en majestad, el cual reveló el amor del Padre hacia nosotros, que no nos olvidemos, que nos acuerdes de la divinidad de nuestro Señor, que no hay ningún dolor humano que sea ajeno, no hay ningún dolor humano que Jesucristo no conozca, que Él también trae el confort, trae con Él el alivio y trae el gozo que solamente puede proveer. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Aunque no nos estamos reuniendo en persona para los servicios en español, podemos seguir siendo fieles al ministerio. Una de las formas en que puede dar es visitando moberly.org/give o depositándolo en el buzón que se encuentra en las oficinas de la iglesia. Ahora, los invitamos a recibir de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Le damos un saludo muy caluroso de parte de Moberly en español, aquí en Moberly Baptist Church. Primeramente, sabemos que esta semana muchos celebran el 4 de julio, las libertades que tenemos en esta nación. Y le damos gracias aún a Dios, aún mayormente, porque esto significa que para muchos de nosotros podemos venir y alabar y adorar a nuestro Señor sin temor de persecución. Así que espero que en el día de hoy aquellos que estén quizás disfrutando con sus familias, aquellos que quizás estén tomando el tiempo para descansar, que tomen tiempo en el día de hoy, saquen unos breves minutos para poder dar gracias al Señor, de que quizás hay muchos que no nacimos aquí, no somos quizás originales de aquí, pero que el Señor nos ha traído aquí con un propósito y que en medio de ese propósito nos ha podido traer la libertad para poder disfrutar de los deleites de ser parte de la familia de nuestro Dios sin los temores que muchos hermanos en la fe tienen alrededor del mundo. Así que antes de continuar, quisiera que se unieran conmigo en un tiempo de oración, así al nosotros movernos a lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Bendito Padre Santo, te damos gracias a ti, de que Señor, estamos aquí en esta nación de los Estados Unidos de América, Padre, con un propósito, y que ese propósito número uno sea el buscar el rostro tuyo. Señor amado, sabemos, Padre, que hay un propósito enorme para la iglesia. Y oramos, Señor, de que en medio de las distracciones de este mundo, Señor amado, que no nos olvidemos que tú eres, Señor, el enfoque de cada uno de nosotros. Así que oramos, Señor, en este fin de semana que celebramos esta nación. Padre, no estamos celebrando que es una nación perfecta, que es una nación excelente. No estamos, Señor, celebrando, Padre amado, de que no tenemos errores, Señor, sino que en este día venimos ante ti, orando, Señor, de que esta nación caiga de rodillas, humillada delante de ti, Padre, clamando de que te necesita. Como iglesia, Señor, ponemos pies en tierra firme, rodilla doblamos, Señor, pidiéndote que tengas misericordia.
Cubre a nuestras familias, Señor, con la protección tuya. Fortalece, Señor, el cuerpo de Jesucristo. Que nos llenes, Señor, de valentía para llevar tu palabra, hablarlo a aquellos que nos necesitan en este día. Y que, Padre, oramos, Señor, por un avivamiento mundial. Que los ojos sean abiertos, los corazones reciban la verdad del Evangelio. Ahora yo pido, Señor, en estos momentos, en estos breves minutos que vamos a estar aquí platicando, Señor, que tu palabra sea la que hable, que nuestros oídos estén afinados a ti y que tú dirijas, Señor, el corazón de tu pueblo para que esté más cerca el tuyo. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si fuera yo a hacerle la pregunta a ustedes, de todos los instantes en los que Jesucristo y sus discípulos compartieron una comida juntos, y fuera a preguntarles qué suceso vienen a sus mentes, qué historia viene a su mente, de seguro que muchos de ustedes mencionarían la última cena de Jesucristo con sus discípulos, antes de ser juzgado injustamente, antes de ser crucificado, antes de ser llevado a la muerte. Pero hay un suceso en el que muy pocos piensan, y es el suceso en el que me gustaría poder hablarles un poco en esta mañana. Y es el suceso que vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 21, que yo por el día de hoy titulo El último desayuno. Porque es un momento que es muy significante, no solamente para aquellos que estuvieron presentes en ese momento, en ese instante, pero aún para nosotros como iglesia hoy en día. Para poder apreciar lo que transcurre en Juan 21, es necesario recordarnos de las instrucciones que Jesús impartió a sus discípulos en Mateo 28. Y esto es lo que dice Mateo 28, versículo 10. Dice, y entonces Jesús les dijo, no temáis, id y avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y si brincamos al versículo 16, dice que los 11 discípulos entonces fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. En Mateo 28, Cristo se les aparece y les instruye que vayan a Galilea, o sea, que vayan al monte nuevamente y que esperen por Él. Y aunque podemos quizás continuar leyendo Mateo 28, es importante porque una vez que continuamos y seguimos en Mateo versículo 17 hasta el final, podemos comenzar a creer o a pensar de que Jesús llegó de inmediato a reunirse con sus discípulos en Galilea. Pero les aconsejo, si aún pueden hacerlo, que en sus Biblias, al lado de ese versículo 16 de Mateo 28, que escriban las palabras, ir a Juan 21. Porque es en Juan 21 donde es que continúa la historia que leemos en Mateo 28, versículo 16. Juan 21 nos dice que los discípulos sí fueron a Galilea a esperar a Jesús, pero que terminaron cansados de esperar y Pedro decide que tiene mejores cosas que hacer con su tiempo. Pero los invito a que vayan aquí al libro de Juan capítulo 21 y que lo leamos junto, comenzando con el versículo 1. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le dijeron,
nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y entonces Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Y ellos le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Y entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Versículo 8. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Y entonces cuando bajaron a tierra vieron brasas, o sea, un fuego, que ya estaba puesto, y un pescado colocado sobre ellas, y pan. Y Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado. Simón Pedro subió a la barca, sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que él era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber sido resucitado de entre los muertos. Esta es palabra de Dios. Saben, muchos comentaristas bíblicos hablan sobre esta escena y el hecho de que las palabras de Pedro tienen una profundidad que sobrepasa la simpleza que se ve en el versículo 3, cuando él dice: voy a pescar. Pedro estaba tomando la decisión de regresar a su ocupación original. La ocupación de la cual Jesús años antes lo había llamado. Pero es importante el saber que Jesús ya no se encontraba alrededor de sus discípulos con la misma frecuencia que antes. Lo que me capta a mí la atención personalmente es que el mar de Galilea es el mar donde Pedro pasó la mayoría de su vida. Sin embargo, dice que aún en ese terreno, aún en el lugar que era familiar, que ya él conocía donde pescar, los mejores lugares donde poder ejercer su trabajo como pescador, no pescaron nada esa noche. En vez de los discípulos ser obedientes, Pedro decidió ser más productivo. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Será que Dios nos quiere mostrar que hemos sido llamados a servir a Dios en una forma particular, pero que nosotros hemos decidido hacer otras cosas que Dios no nos ha llamado a hacer, o que quizás no nos ha equipado para nosotros hacer? Los discípulos no fueron instruidos a pescar, sino que fueron instruidos a esperar. Lo que Dios no ha ordenado, Dios no bendecirá. Y como los discípulos estaban haciendo lo que no se suponía que estuvieran haciendo, no debemos de estar sorprendidos de que no pescaron nada esa noche. Ahora, Cristo no nos deja fracasar para podernos decir: ya ves lo que les dije, ¿ves lo que sucede cuando no me obedecen? Cristo a veces nos permite fracasar para enseñarnos que el éxito verdadero viene solamente por medio de Él.
En esta temporada de nuestras vidas hemos visto tantos cambios que han dejado que tengamos más tiempo en nuestras manos. Los servicios en diversas iglesias han sido o detenidos o se han aguantado por ahora en reunirse en persona. Y hemos tenido que aún surgir a nuevos métodos de mantener la unidad como iglesia. Y en medio de esto, hermano y hermana, te pregunto a ti, ¿cómo te has mantenido obediente al Señor cuando no has tenido la obligación de asistir a una iglesia o la obligación de servir en un servicio? Saben, los discípulos decidieron utilizar el tiempo extra que tenían para trabajar en vez de continuar fortaleciéndose mientras esperaban a Jesús. Y te hago esta pregunta: ¿has mantenido el domingo como un día de reflexión en el Señor, en el que has continuado guiando a tu familia a ser obedientes, a pesar de no poder reunirte con otros creyentes en la fe? ¿O has visto el domingo como otro día adicional para llenarlo de cosas que te interesan más a ti? Quizás para trabajar, verlo como un día adicional. En vez de 6 días, quizás piensas, ahora tengo 7 días para trabajar. Te has estado quizás preguntando, ¿por qué es que no has tenido el mismo éxito que antes? Si podemos decir fácilmente que la pandemia ha traído dificultades a muchos, pero creemos nosotros en un Dios que solo puede operar de acuerdo a las circunstancias que nos rodean, o creemos en un Dios que sobrepasa las circunstancias. Los discípulos no pescaron en toda la noche, pero esta circunstancia no detuvo a Jesús de traer bendición sobre ellos. Dice, habían tantos peces que ni siquiera podían sacar las redes del agua. Saben, es una escena muy familiar. Aquellos que conocen lo que dice el libro de Lucas en el capítulo 5, versículo 4, en el que Jesús hizo un milagro muy parecido a este. Y es esta familiaridad de este suceso la que ocasionó que sus discípulos, y en este instante que un discípulo en específico le dijera a Pedro, es el Señor. O sea que lo reconoció por la bendición. Y dice que Pedro se lanzó al agua. Y hay que mantener esto en mente, porque hasta este instante, si nosotros fuéramos a ver la historia de Pedro, Pedro fue el que insistió que Jesús no muriera durante la última cena. Pedro fue el que rechazó a Jesús de que lavara sus pies. Y Pedro fue el que le prometió a Jesús de que nunca lo iba a negar, mas él lo negó 3 veces. Y aquí vemos nuevamente a Pedro, el cual falló de nuevo al dejar el lugar donde se suponía que él estuviera para ir a pescar. Y me detengo aquí para aún enfatizar esto. Pedro había pasado por un momento que le había costado a él emocionalmente. Quizás Pedro había sentido en este momento que había fracasado tanto. Quizás Pedro sentía un pésame y se sentía culpable por haber aún en ese instante negado a Jesús. Pero vemos algo increíble de parte de Jesús. Porque dice que aunque Pedro brincó al agua para nadar, y aún nos dice la palabra de Dios que los demás discípulos se quedaron en el barco porque decían, estamos cerca a tierra, no estamos lejos. O sea, en otras palabras, no hay necesidad de lanzarse al agua y nadar cuando estamos tan cerca a la orilla. Y me lleva aún al suceso cuando
Pedro le dice a Jesús, no soy como estos demás discípulos. Y si no me equivoco es durante la última cena que él les dice, yo no haré como estos discípulos, no te dejaré como estos discípulos, mas yo siempre estaré a tu lado y nunca te negaré. Sin embargo, vemos aquí a ese Pedro que dejó a los discípulos atrás y brincó al mar en señal de que iba detrás de Jesús. Mas cuando él llega a la orilla, no vemos a un Jesús que les dice y les reprimanda diciendo, se suponía que me esperaran donde les dije que me esperaran. No, en el versículo 12 vemos a un Jesús que no le responde ásperamente. En vez de recibir al discípulo desobediente con un latigazo, Jesús lo recibe a la orilla con un desayuno. Jesús le dijo en el versículo 12, venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién es él, porque sabían que era el Señor. Y dice el versículo 13, entonces Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Jesús le sirvió pan y pescado a sus discípulos desobedientes. Quiero terminar en esta mañana con estos dos puntos. El primer punto es, a Jesús le importa nuestra necesidad física. En los primeros días de su ministerio, Jesús alimentó la multitud hambrienta con pan y pescado. Le enseñó a sus discípulos a orar, danos hoy el pan de cada día. Y ahora, después de ser levantado de entre los muertos y que estaba en su cuerpo glorificado, aún ahí está pensando en el hambre que tienen sus discípulos, sabiendo que no habían pescado nada toda la noche. Que aún ellos en su desobediencia que los llevó a este fracaso, Jesús les llenó las redes y les provee a un desayuno cuando llegan a la orilla. El segundo punto es este: a Jesús le importa nuestra necesidad espiritual. Digo esto porque Jesús se rehusó a abandonar a los hombres que continuamente lo habían abandonado. Y en vez de una reprensión, los ayuda a pescar y les sirve alimento. Cuando le fallamos a Cristo, hermano y hermana, cuando fallamos en nuestra devoción completa a Él, ¿nos apuramos nosotros en venir a ser restaurados? Así como Pedro lo hizo. Muchos de ustedes han tenido un año difícil. Muchos de ustedes han tenido un año extremadamente ocupado. Y algunos de ustedes, en respuesta a estas adversidades, quizás han dudado o han vacilado o han fluctuado en su compromiso con Dios. Y algunos hemos fallado en nuestro compromiso en sacar tiempo específico para buscar el rostro de Dios en nuestras vidas. Otros quizás han abandonado nuestros hábitos de oración, la lectura de la palabra. Quizás hemos continuado con nuestras responsabilidades, pero quizás hemos perdido el gozo que debemos de tener como cristianos. Si este eres tú, mi hermano o hermana, escucha las buenas noticias. Usted, así como Pedro, tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Hay tiempo de arrepentirse y cometer nuestras vidas a nuestro Dios. Y le aseguro que Cristo está esperando por usted, no con látigo en mano o con palabras ásperas, sino con un desayuno. Él conoce lo que usted y yo necesitamos. Si esta es su primera vez sintonizando y escuchándonos en esta mañana, y quizás esto ha tocado su corazón, quiero invitarlo. Jesús siempre está presente.
y siempre está ahí, aún en medio del fracaso. Quizás usted piensa, he sido desobediente, he tratado de caminar la cuerda como Dios quiere que camine. Quizás he dudado mi propia salvación. No sé si he recibido a Dios en mi corazón porque he caído una y otra vez, he fracasado. O quizás dice, ha sido difícil, he tratado de aplicar las doctrinas que he escuchado. He tratado de ser una persona buena. He tratado de hacer actos buenos hacia otras personas, pero aún así siento un vacío en mi vida. Hermano, la salvación no es ganada por actos humanos, más es ese fruto que viene por la salvación. Y Jesús nos está recordando por medio de lo que hemos leído en Juan 21, que aun cuando nosotros somos desobedientes, aun cuando nosotros hemos sentido que hemos fracasado, aun cuando quizás nos sentimos que no somos dignos, nos sentimos avergonzados de venir delante de Él, así como vemos a Jesús, el ejemplo de Dios, Él nos recibe, no en castigo, sino con amor. Y aunque Él desea una devoción y una obediencia de parte de nosotros, que es parte de la vida de aquel que siga a Jesús, cuando nosotros caemos, Jesús nos entiende. Él sabe que somos humanos. No estoy hablando de cuando pecamos sabiendo que el pecado no le agrada a Él. Estoy hablando de los momentos cuando hemos dejado que la desobediencia guíe nuestros pasos. Jesús aún así conoce lo que necesitamos. Y si usted desea reanudar sus pasos delante de Él, usted desea conocer más sobre este Jesús que perdona, que es amoroso, que suple las necesidades que tenemos, lo invito a que haga esta oración conmigo de arrepentimiento. Bendito Padre amado, he pecado contra ti. He tratado de vivir mi vida bajo mis propios planes. He sido obediente, pero he fallado muchas veces. Y en otras he sido desobediente y estoy avergonzado de venir delante de ti. Recuérdame, Señor, que en Jesús siempre puedo venir y que Él siempre me recibe con brazos abiertos. Hoy, Señor, quiero nuevamente reanudar mi relación contigo. Y si nunca he tenido una relación contigo, hoy me entrego a ti. Te recibo en mi corazón. Te recibo como hijo del Dios Altísimo. Reconozco mi necesidad de ti. Y oro hoy que hagas tu morada en mí, que me llenes de ti, Espíritu Santo, y que me guíes. Y te doy gracias por recibirme así como soy y llevarme en esta jornada contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, le doy gracias por estar con nosotros en este día. Si esta es su primera vez con nosotros, le motivamos a que nos envíen un mensaje de texto con la palabra pasos al número 555-888. Esto nos enviará un mensaje a nosotros por el cual nosotros vamos a poder comunicarnos con usted. Si usted necesita oración, si necesita o hay cualquier necesidad en su vida, queremos ayudarlo en lo que nosotros podamos. Hermanos, también los motivamos a que continúen leyendo las Escrituras aquí en Juan 21. Y espero que podamos continuar con el segundo estudio de este capítulo muy pronto. Amada iglesia, sabemos que aún en medio de las dificultades que tenemos para podernos reunir, este domingo que viene, el domingo 12 de julio, estamos planificando el tener un servicio unido aquí en los terrenos de la iglesia de Moberly Baptist. Va a ser un servicio al aire libre en la parte trasera de la iglesia, en el lago Williams, donde tenemos un anfiteatro. Vamos a estar tomando un tiempo para poder alabar y adorar al Señor juntos.
y vamos a estar escuchando palabra de Dios también. Ahí pensamos que, dado al espacio abierto que tenemos, que vamos a poder ayudar a mantenernos saludables. Puede traer su silla plegable, puede traer un desayuno o su café como guste, para poder compartir, pero al mismo tiempo mantener esa distancia, para poder mantenernos en un estado saludable. Así que vamos a tener más detalles durante la semana. Así que planifique venir, estar con nosotros a las 9:30 para poder tener un tiempo de convivio antes de comenzar el servicio a las 10. Nuevamente en el Lago Williams, aquí en los terrenos de la iglesia Moberly Baptist Church. Hermanos, que tengan un domingo bendecido y una semana lleno con la fortaleza de nuestro Señor. Dios les bendice.